Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es, de lo que nos hace falta en la parte neurológica, ¿no? Y vamos a comenzar a utilizar lo que es la forma de integración, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es la hipertensión endocraniana. ¿Por qué ocurre la hipertensión endocraniana? Bueno, la hipertensión endocraniana ocurre porque hay aumento de la presión a nivel del sistema nervioso central. El sistema nervioso central o la bóveda craneana tiene tres compartimientos que son donde está el líquido, o sea, el líquido cefalorraquídeo, donde está la sangre, o sea, el vascular, y donde está la masa encefálica. No hay más, o sea, no tiene para dónde, si tiene un edema o si tiene un aumento de lo que es el edema cerebral, no tiene para dónde coger. O sea, solamente tiene esas tres cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? El paciente pues, se nos puede herniar, o sea, nos puede hacer lo que se conoce como herniación, se puede herniar. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba. El encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. O sea, no hay más. Existe algo que se llama presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral. Y la presión de perfusión cerebral tiene que estar por arriba de 60 mili, mili mHg, o sea, milimol, o sea, por de mercurio, milímetro de mercurio. Entonces, ¿qué cosas nos pueden dar aumento a nivel de lo que es la presión intracerebral? Nos puede dar un tumor, una hemorragia, un absceso, un trauma, un edema, una meningitis o una encefalopatía de tipo hipertensivo o una trombosis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente va a tener dolor de cabeza, vómito en proyectil y papiledema. O podemos tener lo que se conoce como la triada de Cushing, bradicardia, hipertensión y respiración irregular. Puede haber otras manifestaciones como los mareos, la ataxia, las convulsiones. O sea, muchos pacientes cuando llegan con edema cerebral o con hipertensión endocraniana, perdón, llegan con convulsiones. Ahí vemos los puntos donde se puede herniar el cerebro a nivel subfacial o del cíngulo, a nivel del uncus, a nivel foraminal o a nivel de lo que son las amígdalas. O puede ser transtensorial o central. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico se basa en la clínica, ¿no? Signos y síntomas que no se nos hacen pensar a nosotros que el paciente tiene hipertensión endocraniana. De hecho, nosotros podemos medir la presión cerebral, ya sea de forma invasiva a través de un catéter de PIC. Ahí vemos las imágenes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una hipertensión endocraniana, generalmente lo que hay que hacer es colocar al paciente sentado para tratar de disminuir lo que es la presión cerebral. Eh, Utilizamos manitol
Para tratar de disminuir la presión intracerebral utilizamos salina hipertónica. Eh, los pacientes no se pueden hiperventilar las primeras 24 horas porque se va a producir más vaso, se va a disminuir más lo que es el flujo cerebral. Así que se prefiere que en las primeras 24 horas lo manejemos normal, con un CO2 normal. ¿Ves? Bien. El stroke. Básicamente el stroke es de dos tipos. Perdón, yo diría que de tres. Sería isquémico, hemorrágico y trombótico. Perdón, isquémico y hemorrágico. Y el isquémico puede ser por émbolo o por trombo. Uno de los factores más importantes para que usted tenga un stroke es los pacientes que tienen fibrilación auricular. Y uno de los factores más importantes para que el paciente tenga un hemorrágico es la hipertensión arterial. Es importante cuando usted tiene un stroke, usted le tiene que preguntar al paciente cuándo o más o menos cuándo fue la última vez que usted vio al paciente normal. Y ese va a ser la, la hora, la primera hora, ¿no? Usted tiene alrededor de 3 horas para, en caso tal que usted piense que el paciente tiene un stroke de tipo isquémico, usted realiza trombolisis en ese paciente. Existen causas secundarias hemorrágicas, como por ejemplo que el paciente está recibiendo antifirinolítico, anticoagulante, trombocitopenia. De repente el paciente tiene trombocitopenia, que es la disminución de lo que son las plaquetas. Entonces usted va a ver cuál es el área que está afectada, si es el área de la cerebral anterior, si es el área de la cerebral media o si es el área de la cerebral posterior. Generalmente cuando es la cerebral media es la que más se afecta. Y hay un síndrome que se llama cerebral media maligna, que es un infarto de toda la cerebral media y se va prácticamente a la mitad del cerebro. Cuando tenemos la cerebral posterior vamos a tener trastornos visuales. Entonces nosotros tenemos que evaluar al paciente, hacer los signos vitales, etcétera, hacer un neurológico completo. Hay una escala que se llama una escala de Nice y la escala de Drago. La primera es la escala de distractibilidad y más o menos nosotros trombolizamos a un paciente con un ICE entre 5 a 22 y tratamos de hacerle la escala de Dragon para ver cuál es el riesgo de sangrado que ese paciente tiene. Meningoencefalitis o meningoencefálico. Indica un trastorno irritativo a nivel de las leptomeninges y porciones del cerebro que están adyacentes a la misma. Está integrado por tres elementos. Después de un síndrome de hipertensión endocraniana, puede haber alteraciones a nivel de lo que es líquido cefalorraquídeo y manifestaciones dependientes de lo que es la irritación de las estructuras. Recordemos que cuando nosotros tenemos una meningitis, la raíz de los nervios están cubiertos por meninges. Entonces, va a haber una inflamación de las mismas y puede haber una irritación. La líquido cefalorraquídeo se puede producir más y producir datos de hipertensión endocraniana. La meningitis puede ser bacterianas, virales, micóticas, parasitarias o no inflamatorias, como por ejemplo por hemorragia o neoplasia. Y las manifestaciones clínicas, cefalea, rigidez nucal y fiebre.
El paciente también puede tener vómitos, puede convulsionar, puede estar sonoliento o puede estar en delirio. Y aquí vemos los signos, por ejemplo, el de Kearney y el Brusinski. Y la rigidez nucal que también se puede dar en una hemorragia, una hemorragia subaracnoidea. Podemos hacerle tomografía. Ningún paciente que tenga datos de focalización se puede puncionar. Ningún paciente con datos de focalización se puede puncionar. Y estas son las cosas que nosotros podemos encontrar en lo que es la meningitis. Un segundo, ya vengo. Seguimos. El cerebelo es un conjunto de signos y síntomas que se le dan a nivel de lo que es el cerebelo. Entonces, básicamente a nivel del cerebelo, nosotros podemos tener diferentes síntomas dependiendo de dónde está la lesión en el cerebelo. El paciente puede tener, por ejemplo, si es a nivel del cerebro medio, puede tener disartria, nistagmus o trastornos estáticos. Si es en la parte lateral o el neocerebelo, puedes tener eh, trastornos de forma cinética. Y si es asociado con otros síndromes neurológicos, por ejemplo, puedes tener síntomas sensitivos motores o asociados eh, a los que son los pares craneales, ¿no? Ahí vemos. Generalmente cuando nosotros vamos a estudiar cerebro, tenemos que utilizar es el resonador, porque la tomografía no se aprecia muy bien de lo que es el cerebelo, o la angioresonancia también. Bien, al hablar de la segunda motoneurona,
Podemos tener conjunto de signos y síntomas relacionados a la vía motora. Aquí nosotros podemos tener parálisis a nivel nuclear o infranuclear. Podemos tener, por ejemplo, en la primera motora, la segunda que viene siendo la parálisis periférica, o sea, central y periférica, básicamente estamos hablando. La movilidad voluntaria o parálisis de grupos musculares es importante. En la segunda motoneurona o periférica, básicamente puede afectar músculos aislados. El tono muscular está aumentado porque está liberado. Y en la segunda motoneurona podemos tener hipotonía. El trofismo, no hay atrofia, pero en la segunda motoneurona vamos a tener atrofia. Los reflejos profundos vamos a tener hiperreflexia. En la segunda motoneurona vamos a tener, o periférica vamos a tener, hiporreflexias superficiales. Cutáneos están abolidos, anormales va a tener Babinski. Pero en la otra no hay ni Babinski, los cutáneos abdominales están normales. La mortalidad asociada, hay sincinesia, no hay sincinesia, y las fasciculaciones están ausentes en la motoneurona superior y en la motoneurona inferior están presentes. Existen síndromes que pueden dar síndrome de motoneurona superior e inferior juntos, como por ejemplo el ELA. Así que para que lo tengamos claro. Pueden tener paraplegia, paraparesia, monoparesia, polineuropatía, como por ejemplo en Guillain-Barré, que es una polineuropatía eh, ascendente que nosotros vamos a tener, los pacientes con Guillain-Barré, que llega al punto de los músculos respiratorios, y al llegar al punto de los músculos respiratorios, el paciente, el paciente deja de respirar y va a necesitar un ventilador. Eso lo vemos bastante. Y estos pacientes que tienen Guillain-Barré van a tener disautonomía. El diagnóstico se hace con una punción lumbar y se va a ver la diferencia entre las proteínas y las células. Las proteínas están aumentadas mientras que las células están bajas. A estos pacientes que pensamos una lesión eh, por una polineuropatía, podemos hacerle electromiografía, velocidad de conducción nerviosa. También podemos tener lesiones a nivel radículo medular. Paciente, el síntoma principal va a ser el dolor y si afecta el cordón lateral puede producir debilidad de los reflejos o también puede producir, sino una liberación, un reflejo anormal como por ejemplo el Babinski. En los síndromes raquidimedulares podemos tener lesiones vasculares como por ejemplo isquemia o hemorragia, fracturas, luxación, tumores extramedulares, degenerativos como por ejemplo la espondilosis, inflamatorias como por ejemplo por virus, hongos, parásitos. Cuando era interno vi una reacción inflamatoria a nivel de la médula que fue en pacientes con VIH, tenía un hongo ahí. He visto por vitamina B12 también, tóxicas, no la he visto, o no la hemos buscado o no le hemos hecho el diagnóstico. Vasculares bastante, trauma bastante. Y los síndromes medulares podemos catalogarlos como agudos, subagudos o crónicos. Dentro de ellos podemos hablar de lo que es el broncecuar, el síndrome de lesión centromedular, posterior, medular anterior o cola de caballo. Puede ser agudo, entonces si es agudo se va a producir un shock medular y si es crónica se va a producir una parálisis que se agrega
hipertonía espástica por debajo de la lesión, con compromiso del esfínter y datos de disautonomía. El síndrome de Bronce-Quart básicamente es una lesión de la médula. Es la causa más frecuente por trauma penetrante y se manifiesta como una lesión de motoneurona superior con pérdida de la propiocepción ipsilateral y afección contralateral de la sensibilidad térmica y dolorosa. Bueno, nos faltaría hablar de lo que es, lo que es la clínica de las enfermedades cardíacas y las valvulopatías, y hasta ahí vamos a llegar para el primer parcial. Creo que en esta semana debemos terminar ese temario. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta luego. Mañana, Vale, doctor. buenas tardes. Gracias, doctor.